Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión voy a explicaros la mejor estrategia para trading institucional. Os he explicado muchas estrategias, pero vamos a ver qué enfoque se acaba teniendo cuando dispones de una cuenta súper grande y pues no puedes meter todo el dinero de golpe y tienes que usar una estrategia que te permita ir poniendo posiciones en un activo concreto sin que pues te encuentres sin liquidez o estés tú mismo moviendo el mercado si eres trader institucional. Entonces, como podéis ver, ha salido ganador con el 52% de los votos, ya que siempre elegís vosotros el tema que vamos a hablar. Yo hago 3 propuestas y sois vosotros los que decidís. Ha quedado bastante reñida la primera y la segunda, y ha ganado pues la mejor estrategia de trading institucional Forex, y es lo que vamos a hablar en este directo. Bien, os doy a todos la bienvenida. Si queréis que os mande saludos podéis utilizar el chat en directo y así os iré saludando. Voy al gráfico y hoy será muy práctico porque vamos a ver la aplicación que se hace en el trading institucional y también explicar un poco qué es trading institucional y qué tipo de enfoque se acaba cogiendo en este estilo de trading. Bien, saludos a Humberto, que saluda desde Colombia y dice que son excelentes los vídeos que hago. Gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias a ti, Humberto, por pues comentar y asistir al directo y además dar todo tu soporte. También saludo a José, que manda unas buenas tardes desde Inglaterra. Saludos, José, y muchos pues que estáis en otros países como Humberto en Colombia, José en Inglaterra, también Alan, que manda unas buenas tardes, o Tony, que saluda desde Andorra, aquí cerquita. Saludos a Tony, a Alan, a José, a Humberto y a todos los que os vais sumando. Lógicamente veo el número de espectadores, pero no me salen vuestros nombres. Si queréis que os salude, ya sabéis que podéis utilizar el chat. Bien, vamos por partes. ¿Qué es el trading institucional? Pues el trading institucional, a diferencia del trading retail, es el trading que hacen las grandes instituciones. ¿Y quién son las grandes instituciones? Pues los bancos, los fondos de inversión y todo ese tejido de empresas que no invierten en los mercados como un trader retail que puede tener su cuenta de $1000 o de 10.000 o cuentas pues de tamaños moderados, ¿no? Sino que mueven millones, acaban gestionando cuentas millonarias, y para ello pues hay un tipo de estrategia que es las que utilizan este tipo de traders. Entonces para ellos es súper importante, al mover estas grandes cantidades, diversificar. Entonces la diversificación en distintos activos y también dentro de los distintos mercados que hay, ¿no? Una parte en divisas, que es el mercado pues que mueve más millones del mundo, pero no solo se invierte en Forex por parte de las instituciones, también lógicamente acciones, índices, futuros, también criptomonedas. No os penséis que las criptos solo las usan los traders retails, y así pues todos los mercados que os podáis pasar por la cabeza, los metales, la deuda pública, cualquier cosa la utilizan pues para hacer crecer las cuentas de inversión. Al final no son cuentas corrientes, sino cuentas de inversión. ¿Y qué sucede? Que acaban gestionando muchísimo dinero porque tienen muchos clientes, que uno puede ser tú mismo, porque muchos acabáis teniendo alguna cuenta. Si el banco os llama, mira, que vemos que tienes 10.000 euros y claro, no le das uso y es una cuenta corriente. Si quieres de esos 10.000 pues cogemos 5.000 y los movemos en bolsa, en acciones. Pues eso acaba siendo movido por traders institucionales. Al final son instituciones que tienen traders, pero traders institucionales, ¿no? Profesionales que se dedican a ello. Bien, saludos a Alfonso, que manda saludos desde España, también Stevenly desde Bogotá, Gustavo desde Chile, otro Gustavo desde Ecuador, Elías desde Colombia, también Neo desde Argentina, saludos a Neo, Gerardo desde Chile, también pues mandamos saludos a Markel
desde Maryland. Y finalmente Krusty desde Ecuador. Y bienvenidos a todos los que ya os vais sumando. Ya empezamos a ser unos cuantos en el directo. Y bien, dicho la parte más teórica de lo que es el trading institucional, deciros que el trading institucional pues es más a un plazo de tiempos en general grande, o sea, o largo plazo, o si se hace alguna operación de no tan largo plazo son swing. Swing, ¿qué es? Pues cuando la operación dura menos de un año, y de eso hay muchas, porque lógicamente pues a veces entran en un punto pensando a lo mejor que ese activo durante 1, 2, 3 años estará muy bien, y a los 6 meses se dan cuenta que todo ha cambiado y que no, que mejor es cortar y salir por lo sano, ¿de acuerdo? Entonces, el trading institucional puede trabajar de muchísimas maneras. Y lógicamente, igual que el trader retail, hay cientos de estrategias y cientos de maneras de enfocar. Pero en general siempre se parte el trading más institucional partiendo de un gráfico, pues, diríamos, macro, ¿no? Un gráfico mensual. Aquí cada vela es un mes. No vamos a operar en mensual, pero vamos a analizar el mensual. Entonces, aquí podemos ver el dólar yen en mensual, el euro dólar en mensual, podemos ver la libra dólar en mensual, ¿no? Pero, ¿qué tipo de análisis se hace? Pues se empieza en el mensual y primero de todos, pues podemos ver que hay una tendencia bajista, ¿no? Esto subió muy fuerte y ahora hay este retroceso en mensual. Lógicamente, esto puede acabar pues marcando un nuevo impulso. Pero estamos en mensual, todo es muy macro. Yo actualizaría más en esta línea de tendencia de aquí, que coinciden casi los 3 puntos, y vemos que está trampeando la línea de tendencia. No nos está superando el SAP, pero trampea la línea de tendencia. Entonces, aparte de tener la línea de tendencia marcada, marcaría esta trampa. Es una trampa mensual. Entonces, es una trampa que por mensual no vamos a tomar, no vamos a ponernos a operar mensual. Yo trazo la línea de tendencia en los dos últimos, pero en lugar de utilizar, no, sí que vamos a utilizar este, y aquí tenemos como de momento está girando en lo que es la línea de tendencia, está reduciendo la velocidad, y tendríamos aquí abajo lo que es el TP de esta trampa, ¿no? Si esto es una trampa mensual, es un punto en el que supera y inmediatamente se da la vuelta, ¿no? En este nivel de aquí, y aquí tendríamos el TP. Pero ¿qué es lo que hacemos? Una vez identificada la operativa que hagamos en un gráfico mensual y analizado ahí, iremos bajando porque al final ejecutaremos en H4. Entonces, de ahí bajamos a semanal. Ahora cada vela es una semana. Ya veis que aquí pues se define muy bien lo que es este canal, ¿no? Es un canal bajista con un rango, o sea, la altura es igual, si os fijáis, va rebotando aquí y aquí arriba, y si os fijáis tiene pues o sea, los dos niveles horizontales guardan la misma distancia. Eso es muy importante al hacer análisis, el hecho de que haya una simetría. Y ahora, visto aquí, ya vemos que entrando en semanal ya hubiéramos entrado, ya nos hubiera corrido esto. Pero ahí no nos quedamos, seguimos bajando, nos vamos a diario, y en diario pues vemos la misma entrada, que ya es muy macro, pero seguimos teniendo lo que sería el punto para empezar a vender y el límite de ventas, que es aquí. Y ya nos vamos a H4, que es donde operamos. Si reducimos el zoom, vemos que en H4, como no podemos meter todo el lotaje que podríamos meter si somos traders institucionales, pues a partir de que vemos un cambio, una trampa en mensual, empezamos a operar las trampas todo este recorrido hasta llegar aquí. Cuando llega aquí, paramos. Entonces, lo que necesitamos es, en lugar de meter pues 100 lotes de golpe en el punto mensual cuando hay el cambio de mes, que sería una locura,
como trader institucional, lo que haríamos es lo siguiente, es empezar a entrar pues en esta trampa, que si os fijáis pues da su recorrido, y esta trampa pues ¿cómo la operaríamos? Tendríamos un primer take profit en este punto, y el segundo take profit ya sería este de aquí, el de semanal. Pero esta entrada que tomaríamos aquí no sería la única. Cada vez que nos llega al take profit, si os fijáis, esto es la misma trampa de semanal, pero una de pequeñita. Pues cuando nos llega aquí, movemos a empate esta operación y tenemos el TP pues aquí abajo de todo, ¿no? El segundo TP. Y ahora ya borro este nivel y veríamos dónde hay más entradas. Las siguientes aquí, también vemos cómo corre. La siguiente trampa sería por aquí, pero esta es posible que no cumpla como trampa. Ponemos el Fibonacci para confirmar. Si os fijáis, estamos operando la estrategia de trampas, pero con el enfoque institucional. Al final, el trading institucional, la única diferencia práctica que tiene del trading retail, un trader como tú, como yo, que operemos desde nuestra casa con nuestro dinero, que la única diferencia es la cantidad. O sea, el trader retail, por muy grande que tenga la cuenta, pues rara vez moverá millones, ¿no? En cambio, el trader institucional sí. También es posible ser ambas cosas, o sea, hay mucho trader institucional que al mismo tiempo es trader retail, porque lo que acaba haciendo pues es tener una cuenta privada y aparte su trabajo, ¿no?, como trader institucional. Aquí, si os fijáis, no cumple este nivel, pero tenemos un cambio de color aquí que sí que cumple. ¿Por qué? Porque el nivel está dando la vuelta entre el 105 y el 150. Y lo único que estamos buscando es falsos rompimientos de un nivel, un punto donde han ido a saltar los stop loss, perdón. Y cada vez que la gente pues toma una entrada por un rebote en un nivel y le falla, es cuando nosotros nos montamos. ¿Dónde más tendríamos entradas? Pues en todas las que nos dé. Aquí no nos la da, pero aquí abajo podría ser que sí. Vemos que esta es una trampa quemada, ya el cuerpo cierra más allá del 50 y por lo tanto quedaría descartada. Pero vemos pues que en este recorrido ya se podrían tener 3 entradas rebotando justo en la zona de línea de tendencia, haciendo una trampa que aquí no se ve bien, estamos en mensual para verla, y buscando este take profit de aquí. Rara vez me habéis visto operar cambiando de temporalidad, porque al final con una cuenta de un tamaño medio o pequeña no es necesario ir metiendo las operaciones de forma diversificada. Pero claro, si manejamos muchísimo dinero y vamos haciendo pues de 20 lotes en 20 lotes y dejamos la operación y por ejemplo cerramos cada vez que llega aquí 5 lotes, pero dejamos correr el resto, ¿no? Cuando llega aquí 5 lotes y lo otro va corriendo. ¿En qué punto estaríamos ahora? Estaríamos ahora en el punto de entrar. Esto no es el Forex Tester, hoy estamos en MetaTrader y es una cuenta pues en tiempo real, es una demo, pero es una cuenta demo que el mercado está en vivo. El fin de semana está cerrado, pero justo cuando abra el domingo, aquí hay una entrada, que sería la próxima entrada bajista. ¿Cómo posicionaríamos esta entrada? Pues muy simple, igual que las otras que ya vienen sumando, tendríamos el take profit aquí, donde se cierra pues un 25%, y otro take profit sería en este punto, donde se cierra el otro 75% restante, quedando la operación ya totalmente cerrada. De esa manera, pues entramos aquí, entramos aquí, entramos aquí, entramos aquí y pues, seguramente entramos por aquí, nos va dando, no sabemos exactamente el número de entradas, pero nos va dando entradas y cuando llegamos a nuestro objetivo ya se cierra todo.
Lógicamente es un recorrido que va a tardar tiempo, pueden pasar meses, entonces es una operativa swing o incluso largo plazo, puede acabar habiendo operaciones que duren años. Por lo tanto, es la manera de que si alguien tiene una cuenta que mueve millones de dólares o millones de euros, pueda ir cogiendo liquidez y aprovechar este recorrido de poco en poco. Esa sería la variante. No he entrado tanto en los detalles de la estrategia en sí. O sea, si queréis aprender de forma ya más pausada y tener una formación de iniciación, alguien que todavía no habéis pues profundizado y entendéis todo lo que estoy explicando, os recomiendo el curso gratuito. Os lo he dejado en el chat y cuando el vídeo esté ya colgado, que el directo al final será un vídeo del canal normal y corriente, tal como termina el directo se cuelga normal, tenéis en pantalla también el link de la academia, aparte de en el chat. Entonces, con este link podéis acceder a la formación gratuita, es un curso de 30 videolecciones en formato vídeo, texto e imagen, y ir forjando unos cimientos también ahí, ir aprendiendo la estrategia de trampa ya con más detalle, porque ya hay muchos contenidos donde he explicado la estrategia de trampa y hoy me estoy saltando un poco los detalles exactos, simplemente que es un falso quiebre de un nivel, para ver cómo se aplicaría en el trading institucional. A ver qué habéis comentado por ahí. Michelle dices desde Holanda, saludos. También a Francis desde República Dominicana. Rolando desde Argentina. David desde Girona. Ricardo que también saluda. Michael que también nos manda saludos. José pregunta si quedará grabado, justo lo acabo de explicar. Todos los directos, sin ningún tipo de edición, tal como terminan, se quedan colgados en el canal. A la que se termina el directo ya está colgado. Entonces también Max Studio que manda saludos, Sonia que dice que entró un poco tarde, no pasa nada, después puedes ver en diferido lo que te hayas perdido. Bien, pues seguimos en el MetaTrader y ahora la entrada pues sería esta de aquí, porque hemos empezado en mensual, hemos detectado una tendencia bajista mensual, esto es cada vela un mes, y hemos acabado para operar en H4 que nos da una entrada para cuando abra el mercado, justo abra el mercado se puede tomar. Si utilizáis algún gestor o algo ya la podéis dejar lista y el MetaTrader con el robot que utilicéis automáticamente cogerá la entrada cuando abra el mercado. Hemos dicho que esta trampa tiene este objetivo de beneficio, pero en lugar de entrar en esta vela mensual, pues vamos tomando todas las entradas que nos va dando en la otra temporalidad hasta llegar aquí. De tal manera que un trader retail podría directamente tomar esta entrada porque maneja una cuenta, por ejemplo, de 10K, que es su capital para practicar, para aprender, para lo que sea, y con esos 10K no necesita ir sumando un montón de operaciones, podría operar directamente en mensual, pero no es muy recomendable usar mensual para una cuenta pequeña y ser trader retail. Ya se puede ir directo a H4 e ir tomándolas todas, pero sin tener que diversificar tanto, ¿no? Del mensual hemos bajado a semanal, donde identificamos la misma trampa. Aquí ya vemos los niveles que hemos hecho en H4. En diario, que ya la cosa ya se va ampliando. Y finalmente donde ejecutamos, que es en H4, y buscamos pues cubrir todo este recorrido, que es una tendencia en H4 muy larga, igual que toda esta tendencia de H4, toda esta subida, toda esta bajada, pero eso en mensual pues son un par o tres de velas o incluso una, y eso es lo que buscamos, operar de esta manera. Entonces, si os fijáis, hoy estamos con el mercado en vivo, pero como es fin de semana está cerrado. Y aquí vemos simplemente que la última vela del viernes día 23 a la última vela, que fue la de las 8, que acaba a las 12, de 8 a 12, pues esa vela dio una entrada, que sería esta de aquí,
y es igual de válida que las anteriores. Vamos a ver cómo sería en otros mercados como eurodólar. También empezaríamos en el gráfico mensual y así veis otros ejemplos, pero al final es lo mismo, es adaptar la estrategia, si es una estrategia que te funciona en H4, pero si manejas una cuenta súper grande, la recomendación es esa. Por cierto, aquí también se podría pues tomar otra estrategia y de la misma manera, empezando en mensual, se detecta la tendencia, se analiza y si por ejemplo, aparte de las trampas que en el último directo estuve explicando, cómo operar lo que son los order blocks, pues en este caso el order block sería en esta vela de aquí, que es la última de la subida, y pues meter una orden limit al 50%. Y enseñamos en el último directo cómo mezclar el order block con las trampas y aquí se ve clarísimo. El order block sería intentar coger el mejor precio, si no te da entrada pues ya te vas montando después en las distintas trampas y buscando el recorrido que vemos en mensual. Los gráficos, cuanto más subes, más limpios están. Entonces, si queréis una cuenta de MetaTrader exactamente igual que la que tengo yo con el mismo broker y ver en directo el mercado y poder tomar operaciones cuando abra, lógicamente, hoy no podéis entrar porque está cerrado el mercado de divisas, pero si queréis la misma cuenta que tengo yo, lo podéis hacer en el link que os dejo ahora mismo en el chat y también en pantalla, donde podéis abrir una cuenta demo de trading totalmente gratis. Bueno, desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos sin ningún tipo de riesgo. Aquí tienes un vídeo donde yo voy abriendo la cuenta contigo y en este botón ya la creas. Entonces, ahí os he dejado el link y veríais lo mismo que aquí. Podéis abrirla y si queréis, pues bueno, si estáis en directo no, pero si estáis viendo el vídeo ya después, podéis pausarlo, abrís toda la cuenta y después abrís el mercado y veréis lo mismo. A lo mejor si ya no estáis en este día, el mismo día que estoy yo, pues ya ha avanzado un poco el mercado, en mensual muy poco, pero en H4 pues igual ya ha dado unas cuantas entradas más y ya se está acercando a este TP, o a lo mejor no, a lo mejor ha retrocedido, porque no sabemos exactamente lo que va a pasar. Bueno, os he prometido analizar más mercados. Vamos a ver qué pasa en eurodólar en mensual. Eurodólar en mensual podemos ver que hubo una subida y después una bajada. Y ya veis que en temporalidades tan altas como trabaja técnicamente muy bien el mercado. Aquí más velocidad, un canal más estrecho, aquí menos velocidad, un canal más amplio y por aquí dentro pues un montón de traders retail pues pegándose un montón de hostias y con temporalidades súper bajas y bueno, hay un mundo ahí dentro, pero al final aquí en mensual se simplifica todo. Vale, vamos a ver, primero de todo, si trazamos la secuencia de SAP de altos y bajos, pues sería esta de aquí y podéis ver que es una secuencia bajista, ¿no? Y ahora está ya aquí arriba, pero de momento está bajista. No es que en mensual estemos viendo un cambio, simplemente el precio va cayendo en esta dirección. Entonces, a diferencia de lo que era el yen, en este caso vemos que sí que ha salido un poco más de lo que es la LLT, pero en realidad esto no es SAP. Entonces, este sería el típico error de trazar aquí como último SAP, último punto alcista, pero para esto ser un nivel válido y de trazar LT tendría que superar este punto de aquí, cosa que no sucede y por lo tanto nos tenemos que ir aquí detrás. Entonces aquí detrás sí que tenemos pues estos puntos que no podemos pillar este de aquí porque tampoco genera un nuevo bajo. Lo ideal sería, o sea, la forma técnica de trazar la LT sería esta, y vemos cómo de momento la respeta. En mensual solo ha habido mechas por encima, pero no ha sido capaz de cerrar. A ver, también Paul, que saluda desde Argentina, Yesid desde Colombia, Matías, también Brian. ¿Qué tan diferente es hacer trading en divisas o hacer trading con criptos? Pues poca diferencia.
al final aquí puedes abrir la observación de mercado y vemos aquí las divisas y vemos aquí abajo criptomonedas y criptoíndices. Y si yo pues, cojo otro gráfico, cojo el Bitcoin dólar, que sería el gráfico de Bitcoin, lo vemos en mensual, está muy alcista y es la primera vela que está haciendo un retroceso. Si os fijáis en mensual, pues esto puede estar marcando lo mismo que pasó aquí, ¿no? Un momento de retroceso, pero si os fijáis, esta subida no llegó aquí abajo. Por lo tanto, si alguien está pensando invertir por muchos años, puede cerrar aquí arriba y esperar a que baje a un precio más bajo para nuevamente comprar, o simplemente puede decir, no, yo me quedo las acciones porque las fui comprando por aquí y ya sé que puede haber un retroceso, pero yo pienso muy a largo plazo, ¿no? Ahí tendríamos el mismo caso en Bitcoin, que si ya bajamos, pues vemos como ese retroceso, si ya lo vemos en diario, se ve diferente, ¿no? Aquí tenemos toda la subida y visto en diario, pues vemos que ya sucedieron retrocesos parecidos como este. El gráfico mensual nos engañaba un poco, porque como el mes no ha terminado, a lo mejor las cosas cambian y lo que aquí se ve como una vela muy bajista, pues al final es una pausita o acaba siendo una vela blanca. Y eso lo vemos bien en diario, ¿no? Que ya ha habido retrocesos parecidos. Y en diario quería analizar lo que era el eurodólar. Lo único que, como la petición de ver lo de criptos, pues así veis que con el mismo broker que os he pasado tenéis aquí y acciones, aparte de criptos tenéis IBM, Google, Facebook, Microsoft, etcétera. Y pues más abajo tenéis plata, oro y otro tipo de activos, y todavía hay más, si se muestra todos los activos que hay, pues podéis ver, bueno, aquí tenéis el oro, la plata, el Dow Jones, SP500, pues todos, el Brent, el barril de petróleo Brent, y después ya las criptos, bueno, ahí tenéis. Pero bueno, vamos a lo que íbamos, que al final he cambiado un poco el plan. Aquí hemos visto que en mensual no quedaba muy claro, y que bajando ya a diario vemos como el último SAP es este punto, y vamos a ver si es capaz de romper de forma contundente o no. Para inversión a largo plazo, de momento no nos asustaríamos, porque simplemente está haciendo una trampa al último SAP. La secuencia de altos y bajos es esta de aquí, visto en esta temporalidad, y ahora mismo está trampeando aquí. Nosotros operamos justamente trampas. Esto, si la gente tenía aquí el stop loss porque es el último SAP, pues lo ha hecho caer, y es cuando los traders institucionales o nosotros con la estrategia de trampa nos montamos en la fiesta. Cuando van a buscar liquidez hacen saltar los stops y ahí se meten ellos de lleno en la fiesta. Ahora vamos a ver este punto tan relevante de aquí, si realmente hay una reacción o ya nos testea aquí abajo. Yo para la inversión a largo plazo estoy esperando que si no cambia, esto para mí no es un cambio de tendencia, yo pues en las criptomonedas de la manera que se mueven me gusta analizarla en diario, y porque el mensual ya habéis visto que engaña un poco, porque es un mercado muy nuevo, entonces es una temporalidad demasiado alta. Yo según cómo reaccione aquí, pues no me asusto, tengo posiciones abiertas ya pues de aquí atrás, ¿no? Distintas órdenes para inversión a largo plazo, y si ahora me rebota aquí, pues ningún problema. Si ya me viene a testear aquí, habría una confirmación y cerraría. ¿Pero por qué cerraría? Pues esperando que esto dé un retroceso y coger a partir de 20.000, una cosa así, volver a comprar. Eso sería ya para lo que estoy mezclando inversión ya a muy largo plazo, ¿no? Entonces, para invertir a muy largo plazo, más que la cuenta demo que os he pasado, que es más para especulación, comprar, vender, operaciones que no duren tanto, pero si ya queréis invertir muy a largo plazo, en el caso concreto de las criptos, para divisas sí que podéis usar el broker, pero para criptos ya es más interesante utilizar un crypto wallet, un monedero de criptomonedas. Entonces,
aquí en el link que os dejo en el chat y también en pantalla tenéis un monedero para descargar totalmente gratis. Podéis crearos una cuenta y bueno, solo recomendamos el uso de una cuenta sin dinero con la finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Aquí tenéis un curso de criptos para principiantes y aquí podéis crear el monedero y en ese crypto wallet pues tener vuestras criptomonedas pensando en aguantarlos por mucho tiempo. Pero eso visto en el gráfico, que es para analizar os iría mejor tener pues el MetaTrader, ¿no? Pues visto aquí en el gráfico, veríamos que de momento no nos asustamos en extremo. Eso no significa que nos pueda pasar, que ahora aquí acabe cayendo fuerte, pero necesitamos más confirmación. Y para inversión a largo plazo, de H4 ya pasaríamos de diario pasaríamos a H4, ahora cada vela tiene 4 horas, y bien, visto aquí en H4, pues sí que ya vemos un cambio, pero ese cambio se ve en H4, no en diario. Aquí sí que ha cambiado la tendencia, pero bueno, visto para invertir a largo plazo, ya habéis visto que al final lo que es más relevante es el mensual, bueno, el diario, perdón, el mensual para divisas, para criptos se empieza más en diario porque el mensual, pues es que es tan joven este mercado que no, bueno, te da una perspectiva, ¿no?, del mensual, de que, bueno, este famoso movimiento alcista que todo creó una euforia y un montón de gente aquí compró arriba de todo y después cuando cayó se asustó y vendió, perdiendo mucho dinero. El que ya sabe cómo va los mercados es capaz de aguantar aquí unos años si tenía posiciones compradas aquí arriba esperando que haga esto y no has perdido dinero. O sea, el entrar aquí arriba este año, en 2016-17, cuando ya hubo este momento de subida en el 16 cayendo en el 17, el que compró aquí arriba, si es capaz de aguantar hasta 2021, pues mira, ahora ha ganado hasta aquí. Eso sí, no hay stop, estamos hablando de un monedero que tú eres propietario de esa criptomoneda y bueno, no hay un stop loss en sí, simplemente tú compras un Bitcoin, pues ahora vale 50.000, pues si lo hubieras comprado en este punto de aquí valía 3.000, tú compras a 3.000 y ahora vale 50.000. Claro, si comprabas aquí arriba, comprabas a 19.000, pero es que ahora está en 50.000. Por lo tanto, si sabes aguantar años, pues la pérdida la da el miedo, ¿no? Entonces yo siempre voy al revés de las emociones. Cuando aquí todo el mundo novato se sumaba a la fiesta, yo ya estaba pendiente de un cambio. Y ahora, en este punto de aquí, que sería ya este inicio de año 2021, están todos los que no entienden de trading metiéndose, pues lo lógico era empezar a controlar si esto se da la vuelta para cerrar, no meter más posiciones. El punto de entrar posiciones era aquí abajo, cuando valía 3, 4.000, y todo el mundo estaba asustado de que eso se iría a cero. Pero tenéis que pensar que al final, borrando. Al final, más del 95% de los traders, los que se meten en los mercados financieros, pierden. Y menos, no llega ni al 5%, ganan. Entonces, tenéis que pensar absolutamente al revés de la gente. En esta parte de aquí arriba ya no es para entrar, es para salir en todo caso. Y cuando todo el mundo piensa que las criptos eran un desastre, que eso fue una burbuja y que no se va a repetir y era aquí abajo, pues es cuando uno tiene que estar comprando. Si piensas como la corriente, como lo que sale en la prensa, como lo que se habla en la tele, como lo que te anuncian en YouTube, como lo que los brokers y gente del sector de las criptos le interesa, pues claro, para ellos aquí fue un momento crítico donde nadie quería comprar, excepto los profesionales, y aquí arriba compran todos los novatos y no compran los profesionales, están saliendo, pero hay mucho interés que aquí compre mucha gente, porque es donde los traders institucionales están cerrando. De todos modos, es un mercado muy nuevo, y ya os digo, para mí lo analizo más en diario, porque el mensual pues no me marca bien la estructura. De momento el susto es relativo. Los que tengáis criptos con bitcoins comprados por aquí abajo, estéis aquí arriba, un poco de paciencia, no estéis vendiendo por este retroceso en diario.
si ya se confirma un cambio que será más adelante, porque de momento lo que estamos viendo no es muy diferente de lo que pasó aquí, de lo que pasó aquí y lo que ha pasado aquí. Mirad la distancia de la caída, no es mayor a las que ha habido, bueno, estás hasta aquí abajo, no es mayor de media, no es una cosa milimétrica, pero es que ya veis, son retrocesos que, bueno, hacen asustar al novato, el que tiene prisa para ganar, y no tanto al que trabaja de forma pues más tranquila. A ver, ¿podrías analizar el oro? Dice Paul. Pues sí, y después saludos desde Carupano, Venezuela. Saludos a Eugenio desde Venezuela. Bueno, yo desde España. Valentina, ¿haces análisis semanal por YouTube? Soy nueva, feliz de encontrar tu canal. Mira, para análisis los hago a diario. Entonces, si quieres análisis cada día, tenemos un canal de Telegram donde paso análisis a diario. Te lo dejo aquí en el chat, Valentina, y también todo el que quiera entrar. Ya somos más de 5.000 miembros, 5.335. A ver si pegamos un empujón después de este directo. Y bien, ahí es un canal donde publico análisis todos los días de lunes a viernes, y aparte de los análisis se informa de todos los contenidos y promociones, ya sean vídeos en YouTube, directos, artículos en el blog, promociones que haya, las formaciones, cualquier evento que haga Código Trading. Ahí estáis informados de todos y ahí tienes los análisis. Ahora voy a beber un poco de agua y voy a la petición del oro. Vamos a ver cómo está el oro también analizado de forma pues más institucional, ¿no? Diríamos, aquí tenemos el oro y vamos a ver el CHF US dólar, es el oro comparado con el dólar, porque al final pasa como las divisas, ¿no? ¿Por qué no hay un gráfico de dólar? Porque un gráfico de dólar sería así, horizontal. El dólar siempre vale 1. Necesita, por ejemplo, compararse con el euro para darle un valor, porque cuando comparas es cuando lo ves. Pues aquí el oro le damos un valor en dólares. ¿Y qué vemos en mensual? Pues lo mismo. Vemos una tendencia macro alcista y una trampa. Ahora mismo estamos en una trampita. Esto visto desde gráfico mensual. Entonces yo me paro en H4, el que quiera retroceder más y meter la orden en H1, en M30, en M15, a menos de M15 ya no lo recomiendo, pero es seguir el mismo patrón. Ahora seguiré con el oro, pero si vamos al dólar yen, hemos visto que en H4 ha dado todas estas entradas. Si vamos a H1 todavía hay más. O sea, si vamos a H1 tenemos trampa por aquí, tenemos trampa por aquí, tenemos trampa por aquí, tenemos otra trampa por aquí, y claro, hay muchísimas más trampas, todavía más, y se puede buscar el mismo recorrido tan inmenso que ni lo vemos aquí, en una temporalidad como H1, que en lugar de 4 entradas, pues a lo mejor ya van 10, sí, y puede hacerse así, o en M30 o en M15. En M15 ya todo este recorrido, pues la cantidad de entradas será descomunal. Vuelvo al oro, que es la petición que teníamos. Esto es mensual en el oro y está alcista dándonos una trampa. Ahora bajaríamos y vemos la misma trampa vista en semanal. Ahora cada vela es una semana. Y en semanal, pues está así. Vemos que visto en semanal hay una expansión aquí fuerte, mucha fuerza, que ahora está retrocediendo y este nivel no ha sido superado. Ha ido a rebotar justo en ese nivel, trampeando este otro que es de mensual. Entonces, está alcista. Pasa lo mismo que con las criptos. Es temprano para saber si los valores refugio, lo que es el oro, las criptos, pueden cambiar. Para mí ahora es momento de comprar porque han caído. Voy a sumar posiciones tanto en Bitcoin como en dólar porque me están en un punto bajo dando una trampa. No es bueno comprar aquí, que es cuando todo el novato acaba comprando, cuando está altísimo. Siempre esperar un retroceso que muchos verán, se asustarán y lo verán como un cambio,
y el profesional pues es el punto donde coge buen precio, porque de esto se trata, de comprar barato y vender caro, no al revés. Bien, estamos en semanal, bajamos ya a diario y aquí en diario pues vemos ya lo mismo, ¿no? Que en mensual hay una trampa en este retroceso para seguir alcista, en diario pues lo mismo, ¿no? Y vemos lo mismo, que va reduciendo el tamaño. Si nos vamos a H4, pues lo de antes, ¿no? A la que ya bajas a H4, pues si ya se intuía, ya se empezaba a pintar esa trampa, pues aquí tienes varios puntos para tomar más de una entrada, ¿no? No hacer la entrada de aquí, meterle 100 lotes, sino bajar H4 y meter 20 lotes en este punto, 20 lotes en este punto y buscar el recorrido mayor. No he marcado aquí el recorrido, pero estoy otra vez en mensual, en recorridos hasta los cuerpos de la propia trampa, que es este punto de aquí. En mensual no parece un recorrido muy grande, pero cuando vamos bajando, ya veis que en H4, pues aquí da, si en este fragmento de aquí hay 3 entradas, pues para llegar aquí, pues 3, si en este trozo, aproximadamente aquí puede haber 4 o 5 más, de tal manera que unas 7, 8 entradas pueden salir en este recorrido en H4. Si alguien todavía baja más, ya se va a H1, pues todavía más, en H1 ya la cosa es bastante más exagerada a nivel de número de trampas, siempre pensando igualmente en ese objetivo macro. Y lo que ya os he explicado antes, si aquí sumáis posiciones en H1, entráis en esta trampa en este punto y tenéis un primer take profit en este otro que cerráis un 25%, y el otro, ¿dónde es? Pues arriba de todo que he visto aquí, pues tenemos que apiñar para que nos salga el nivel ahí. Aquí vemos el nivel y la cosa sería, si entramos aquí, metemos este primer TP del 25 y este segundo TP del 75. ¿Por qué? Porque le damos más peso a la inversión a largo plazo, pero eso no significa ir acumulando beneficio pequeño por el camino. Y pues así sería el análisis que nos ha propuesto el compañero, que es Paul quien ha dicho si podría analizar el oro. A ver. DJ Max dice, si Bitcoin cae, los que se dedican a la minería empezarán a vender las gráficas. Gentels, que dice que saluda desde el Mar de la Plata, Argentina. Elmer, Dave, si en Coinbase tus monedas supuestamente están seguras, entonces ¿por qué necesitas monedero? Pues a ver, el monedero viene a ser un lugar donde comprar esas criptomonedas y conservarlas o venderlas. El tema es que, claro, para muy largo plazo, si lo hacemos aquí sin poseer, porque al final aquí no es que poseamos directamente la criptomoneda, sino que es más para especular con ellas, pues vas a pagar seguramente swap y cosas que no lo hacen tan interesante. Entonces, DJ Max dice que Bitcoin cayó en 2 días de 60.000 a 50.000, sí, pero ya hemos visto Bitcoin que en gráfico diario simplemente está haciendo una trampa, si lo vemos aquí en diario, y que es un retroceso parecido a esto. Entiendo que os empiece a dar miedo, y los que hace unos días vierais que teníais esa criptomoneda a muy buen precio, ahora os asustéis. No se asusta tanto el que entró aquí abajo en 12.000, que piensa, va, todavía hay margen, y se asusta mucho más el que entró aquí, por ejemplo, y ahora está en pérdida. Eso es razonable, pero tenéis que pensar que si no giráis el cerebro y pensáis al revés, y totalmente al revés de la sociedad y de lo que piensan las corrientes de personas, que es la gran mayoría que pierden, pues o empezáis a pensar que ahora es el momento de comprar porque ha bajado, es que si no siempre estaréis con lo mismo, estaréis con la euforia de comprar aquí arriba, que es fatal el precio,
y con el miedo y cerrando aquí abajo, que es cuando es buen precio para comprar. O sea, o se empieza a ir al revés. Es la manera de ganar, ir al revés, ser el 1%, 2%, 3% de la sociedad que piensa al revés, porque es que si no, los mercados son para perder. Si vais con la corriente, se pierde. Bien, a ver qué más comentáis. Saludos a José desde Brasil. Y mira, José que dice, la gente parece que le cobran por los me gusta. Pues aprovecho para invitaros a dar me gusta al vídeo si os ha gustado. Así que si os gusta el vídeo le dais me gusta, y si no os gusta le dais que no os gusta, porque así yo sé qué tipo de contenido gusta más y menos. No os estoy presionando para que deis me gusta. Si os gusta le dais a me gusta, si no os gusta le dais a no me gusta. Y os invito ahora mismo a que suba este número de me gustas y no me gustas para ver un poquito la interacción, del mismo modo que hacemos la encuesta para saber qué queréis que haga, pues también qué tal os ha parecido el directo. Y muy bien, espero que os haya gustado este enfoque. No veo ahora que haya más preguntas al respecto. Y ya sabéis, si os ha gustado este contenido y todos los que voy creando, dadle a suscribir al canal de YouTube y también visitar la página web códigotrading.com, donde están todas las formaciones de trading. Y también os invito a haceros miembros del canal pulsando en uniros por si ya queréis darnos un soporte. Nos vemos en el próximo vídeo.